Este carrión famoso, legendario, que nace en las fuentes de su nombre, entre Santander y León, en un frontal de nubes, piedra y cascadas, que hincha el otoño y el invierno borra, es el río de Saldaña y Guardo, el que medra allá por tierra de campos y da vida a la llanura de Palencia. Sus senderos, que como sus canales bajan buscando tierra donde medrar, conocen, saben, oyen el paso leve de los corzos, el galopar menudo del rebeco, el tosco apresurar del jabalí. Pero el Carrión, hermano del Pisuerga, es también apellido y memoria de los infantes que casaron un día, en mala hora para ellos, con las hijas del Cid. Así hablaban por entonces los infantes de Carrión. Cuánto crece en fama y bienes este Cid campeador. Si con sus hijas casamos, bien ganaremos los dos. No se lo dicen a nadie, solo esperan la ocasión. El Carrión, que es río de milanos y cigüeñas, tiene otro camino rico y secreto bajo la superficie de sus aguas. Un mundo mudo de truchas, barbos, cachos y bogas que gozan de dominio natural en su corriente, desde su nacimiento a los embalses de Campo Redondo y Compuerto. En torno a estos artificiales mares de la altura, la industria de la región o de las zonas vecinas ha despoblado pueblos que aún sobreviven en una especie de vida vegetal, viendo crecer sus muros en la maraña de hiedra y madreselva bajo el aliento cercano del agua detenida. Por Velilla, el río es ya gran río, el famoso Carrión, capaz de regar campos y traer cosechas al mundo longitudinal de sus riberas, digno de puentes monumentales, de arcos de hierro y piedra y obrero también, en el momento primero de sus fuerzas que mueven aserraderos y centrales, y aún más adelante los monótonos ejes de la industria minera. Por Guardo, el Carrión, maduro apenas, se hace de pronto viejo. Pierde su piel color, su brillo se apaga, su cauce se revuelve ceniciento. Sus aguas tan claras más arriba se vuelven fango ahora, puro cieno. El río lucha aquí por vivir, por salir del mal paso de algún modo. Su fauna se dispersa, retrocede, muere o boga en busca del amparo de sus amigos, los álamos, los olmos, compañeros habituales de su peregrinar. Pero los cauces claros aún quedan lejos y es preciso sobrevivir a duras penas entre las dos riberas, entre la industria y la naturaleza. Al fin, como en el desenlace de tantos romances, el héroe, el río, escapa de la muerte que arrastra aún durante un tiempo breve, entre espumas y residuos, la fauna que muchas veces apenas llegó a nacer, la fauna de los que ya nacieron muertos.
De nuevo se ensancha, recupera su brillo, sus destellos, bajando hacia Saldaña, donde aún vela la sombra de la reina doña Urraca, muerta junto a esta doble línea de flor altiva y noble que el agua acomete en su primer singladura rumbo a las tierras de los infantes, hermanos en el nombre. En tanto el Cid vencía a la orilla del mar, en Carrión los infantes tratan de lo que harán. Dijo uno: al rey Alfonso debemos visitar. A la corte llegaron para con él hablar. Una merced pidieron a su rey y señor. Si os place, le dijeron, pedidnos para nos a las hijas del noble, gran Cid campeador. Casaremos con ellas, será muy gran honor. En Saldaña, hoy, un colegio de orden no española busca para el mundo nuevas vocaciones. Este colegio se denomina Colegio San Francisco Javier. Fue fundado por los padres alemanes. Pertenecemos a la congregación de los misioneros combonianos, más concretamente Hijos del Sagrado Corazón, y fue fundado, como digo, en el año 1959-60. El fin era era la época en que abundaban bastante las vocaciones, entonces se pensó que, dado que en Alemania disminuían ya, entonces se pensó como buena tierra esta de España y concretamente esta de Saldaña. Con este fin entonces, y dado también que tenemos misiones en Perú, entonces podían a la vez que estudiaban, aprender el castellano, y entonces con este fin ya pasar de aquí directamente a las misiones de Perú. Se reclutan los jóvenes en esta región por la parte de León, Palencia, Valladolid y un poco de Asturias también. Nosotras pertenecemos a la tercera orden franciscana, que tiene el título de Franciscanas de Dillingen del Danubio, que fue fundado en 1241 en una ciudad junto al Danubio que se llama Dillingen, y de ahí la denominación de la congregación. Hoy es de derecho papal y tenemos religiosas en Alemania, la gran mayoría, en 2 provincias. Después tenemos religiosas en América del Sur, en Brasil, en América del Norte, algunas en Suiza y nosotras aquí. El colegio se llama Regina Mundi y fue denominado así por la razón de la fundación, que era buscar vocaciones religiosas para América del Sur. El fin no le hemos cambiado, sino nuestra pretensión sigue siendo la formación de vocaciones, a pesar de que haya cambiado la manera de trabajarlo. La economía agraria de Castilla y León fue en general en sus comienzos menos próspera que la musulmana. La ganadería tuvo ya desde entonces tanta importancia o más que la agricultura. La forma de vida de aquellas sociedades primitivas, en estado de guerra permanente, hostigadas por un enemigo dispuesto a arrasar siempre sembrados y cosechas, llevó a buscar fuentes de vida o riqueza capaces de ser retiradas al lugar más seguro a medida que retrocedían las líneas de batalla. El ganado de cualquier índole cumplía esta exigencia. Además, niños y mujeres podían cuidar de los rebaños, en tanto los hombres empuñaban las armas. Tales circunstancias, se ha escrito, pueden explicar el arraigo de la ganadería durante la Reconquista, hasta el extremo de condicionar la economía castellana en siglos posteriores. Una vez que llegó, si no la paz definitiva, al menos una tregua lo suficientemente amplia, lejos de las fronteras de la guerra,
se fueron creando una serie de rutas mercantiles que unían el interior con la España musulmana y los países del otro lado de los Pirineos. Junto a las principales manufacturas, el comercio pasó a constituir el medio fundamental de vida, lo cual hizo nacer numerosos mercados más importantes que los tradicionales en cada capital, transformándose paulatinamente en las ferias famosas que perduraron en los siglos siguientes. Es por entonces cuando comienza a circular libremente la moneda para la compra de frutos, aperos y ganado que hasta entonces se realizaba en especies. De toda esta riqueza pasada, poco queda en las márgenes del río que los siglos fueron transformando en las ruinas patéticas del monasterio de San Salvador, en Nogal de las Huertas, hasta donde parecen llegar aún el eco sentencioso de los versos de Jorge Manrique, nacido río abajo, no muy lejos de estos muros. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga, de fama tan gloriosa, acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal, perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable en que moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Cuando la voz del poeta se apaga sobre el río, otra presencia no menos poderosa toma el relevo. Es el marqués de Santillana, señor de Hita y Buitrago, hijo del almirante de Castilla, nacido en Carrión de los Condes, escritor y hombre de armas y personaje significativo de su tiempo. Hernando del Pulgar lo describe así en sus Claros Varones de Castilla. Fue hombre de mediana estatura, bien proporcionado en sus miembros y hermoso en las facciones de su rostro, de linaje castellano muy antiguo. Era hombre agudo y discreto y de tan gran corazón que ni las cosas grandes le alteraban ni en las pequeñas gustaba de entender. Por bajo de Carrión, tierra de campos. Se abre el mundo, la llanura en torno. Tiempo, camino y vida se suman más acá, más allá del horizonte. Castilla la sedienta es una sábana de polvo amarillo que el río parte en dos a la vez que la fecunda bajo la verde corona de los olmos. Villasirga espía la llanura desde el gran rosetón de su iglesia inconclusa, comenzada a alzar por los templarios y que guarda la famosa Virgen de las Cantigas, cantada por Alfonso el Sabio. Como lugar de paso viajero y peregrino, la villa tiene mesón donde recuperarse del esfuerzo del cuerpo, ya que no del espíritu, en el que hacer un alto antes de proseguir, en el ayer, camino de Santiago, o en el hoy, camino de Palencia. En el segundo de estos dos senderos ideales, es decir, el de la buena mesa, Villoldo guarda como tesoro histórico, esta vez del paladar, el secreto de sus famosos amarguillos, dulces, por paradoja, a base de almendra, buenos dientes para catarlos y horno de leña, a ser posible de chopo. La fórmula o la receta del amarguillo, ¿usted de dónde la ha sacado?
De mi padre. Esto viene de padre a hijos. ¿Usted se la ha dado a alguien que no sea sus hijos? A nadie. ¿Ni nos puede decir en qué consiste? Pues no. No, eso es una cosa que es de familia. Yo se la dejaré a un hijo. Si es que quiere, claro. Y si no quiere, se va a perder la fórmula del amarguillo. Igual se la regalo a las monjas clarisas de Carrión. Más al sur, Calahorra nos acerca al canal de Castilla cuando el cultivo del trigo conoció una expansión considerable. Los españoles eran más, pero también influyó de modo importante la nueva normativa en la contratación por la que se establecía mercado libre para la agricultura. De los 4 millones de hectáreas en que aumentaron los cultivos, más de la mitad se destinaron al trigo. Por este sistema de esclusas salva el canal el río y sigue llanura adelante como aquel gran mar cereal que además de estas tierras abarcaba también las de Cuenca, Salamanca y Soria. El doble cauce del camino y el río nos lleva ya a Palencia, capital, que es hoy, como siempre, ciudad de iglesia y clero, de puentes y paseos. Fue sede de una escuela episcopal donde estudió, entre otros, Santo Domingo de Guzmán y de la primera universidad española. Tal como dice la leyenda de su escudo, Palencia viene a ser armas y ciencia, una vida a caballo entre el acontecer de sus días de guerra y el impulso estudioso de su muy nutrido clero. La ciudad, hecha también de comercio, río y miradores, a ambos lados de su larga calle mayor, tiene un perfil acogedor que no es de ahora, que ya fue anotado por viajeros de antaño. Hay ciertas villas en España no incluidas por el turismo en sus itinerarios habituales que a pesar de sus monumentos y tesoros siguen siendo casi desconocidas. Una de ellas es Palencia, una de las más bellas ciudades de Castilla la Vieja. Y sin embargo no es difícil llegar hasta aquí ni recorrer su provincia, donde el arte de toda índole sorprende al visitante. Esta ciudad castellana, que recomendamos a la atención de los viajeros, se encuentra a media hora de Venta de Baños, importante estación de la gran vía ferroviaria que une a España con Francia. En Palencia, el romancero sitúa la boda del Cid con su esposa Jimena, y su universidad es 2 siglos anterior a la famosa de Salamanca. Su situación, con sus riberas, puentes y paseos, a los que las alamedas del Carrión dan sombra, hacen de ella un oasis en medio de las llanuras desiertas que la rodean. Camino de la comarca del Cerrato, la llanura se encrespa en macizos puentes, ásperos campos batidos por el sol y los vientos, desolados, paralelo vegetal donde surgen iglesias imponentes cerca del fresco aliento de los ríos, del gran padre Carrión, que ya corre a encontrarse con su hermano Pisuerga. Y en el convento de Calabazanos, la anécdota. La cuna que vistiera un día la que luego sería Isabel la Católica.
Aún más al sur, la brillante curva del río apunta a la más antigua basílica de España, San Juan de Baños, templo antiguo y nuevo a la vez, influido por el arte de Bizancio, vecino de la Trapa, donde entre recios muros aún campea el silencio. En Dueñas, como el Carrión, también tiene su final la historia de las hijas del Cid, repudiadas tras la afrenta de Corpes y vueltas a casar con los infantes de Navarra. Ved cómo crece la honra del que en buena hora nació. Sus hijas son ya señoras de Navarra y de Aragón. Así los reyes de España hoy del Cid parientes son, que todos en honra crecen por el que en buena nació. De esta vida pasó al fin el de Valencia, señor. Pascua de Pentecostés, Dios le otorgue su perdón. Así nos lo haga a todos, al justo y al pecador, que en este punto se acaba su leyenda y su razón.